El 7 de junio de 2018, amaneció con un sol tibio en Kingston, estado de Nueva York. En el amplio patio trasero de la familia Miller, los floristas daban los últimos toques a un arco floral entre dos abedules, mientras los empleados de catering disponían sillas blancas y copas alineadas con precisión matemática. Era el día de la boda de Hailey Miller, la hija de Sarah y Jackson. Todo estaba dispuesto para una celebración modesta, pero elegante. Los invitados comenzaban a llegar con trajes formales, algunos cargando pequeños obsequios envueltos con papel dorado. El ambiente estaba cargado de esa mezcla de nerviosismo y alegría que suele preceder a los momentos importantes. Sin embargo, entre los saludos y las risas suaves, había algo fuera de lugar. El padre de la novia no estaba. La silla vacía con la inscripción «Padre de la novia» comenzaba a llamar la atención. Algunos lo atribuían a un retraso casual, otros bromeaban nerviosos sobre el tráfico. Sarah, con vestido azul claro y el maquillaje perfectamente intacto, dijo que Jackson había salido temprano a buscar el ramo que se había olvidado en la florería del centro. Nadie cuestionó esa versión de inmediato, aunque un murmullo sutil empezó a recorrer a los invitados. Mientras tanto, Hailey, con el vestido blanco colgando de su delgado cuerpo como un símbolo de algo que ya no parecía importar, lloraba detrás del escenario improvisado. Su padre jamás desaparecía sin avisar. Desde niña sabía que podía contar con él. Puntual, protector, presente. Cada minuto que pasaba sin noticias comenzaba a doler como una espina más clavada en la piel del día. A las 4:35 p.m., con los invitados inquietos, los organizadores presionando y el juez de paz revisando su reloj por tercera vez, Hailey decidió proceder. La música comenzó, y los invitados se pusieron de pie, como dictaba la tradición. Ella cruzó el jardín sin la mano de su padre en su brazo, sola, frágil y sin mirar a los lados. La silla vacía junto a ella parecía gritar en silencio. Las cámaras capturaron todo, su mirada perdida, los labios apretados, la rabia convertida en tristeza. Después de la ceremonia, Sarah se despidió de los invitados con una sonrisa forzada. Rechazó el traslado al banquete, alegando cansancio. Cerró las persianas de su casa y dejó el móvil en silencio. No atendió a nadie esa noche. 24 horas después, marcó el 911. «Mi esposo ha desaparecido», dijo con una voz tranquila. Afirmó que no se llevó su teléfono, que las llaves de la carpintería estaban en casa, que no había señales de violencia, ni carta, ni despedida, solo ausencia. Al revisar las cámaras de tráfico, las autoridades descubrieron que el coche de Jackson fue visto por última vez a las 6:14 p.m., dirigiéndose hacia el bosque al norte de la ciudad. Desde entonces, nada. Martha, la hermana de Jackson, al enterarse, voló desde Vermont, entró al garaje, percibió olor a disolvente. El suelo, demasiado limpio, una baldosa, agrietada. Pero lo más inquietante fue lo intangible. El silencio denso, la ausencia de verdad que se respiraba como un gas invisible, envolviendo cada rincón de la historia. Al tercer día desde la desaparición de Jackson Miller, las autoridades locales iniciaron una búsqueda sistemática en las zonas aledañas. Equipos de rescate, voluntarios y perros rastreadores se desplegaron en los bosques del norte, siguiendo la última señal registrada del vehículo en una carretera secundaria. Las cámaras de seguridad de un pequeño motel rural fueron revisadas, pero no ofrecieron indicios relevantes. El coche tampoco fue encontrado. En los registros no había movimientos bancarios posteriores al día de la boda, ni llamadas desde su teléfono móvil. Todo indicaba una desaparición abrupta y sin rastros. Durante esos días, Sarah mantuvo una actitud pausada, casi indiferente. Declaró que Jackson llevaba meses preocupado por la situación económica del taller, que pasaba horas encerrado en el garaje sin hablar con nadie y que posiblemente había decidido alejarse para ordenar sus pensamientos. Según su testimonio,
Él había mencionado en más de una ocasión sentirse inútil o superado por los compromisos familiares y laborales. Sin embargo, esa versión no satisfacía a Martha, la hermana del desaparecido. Ella conocía a Jackson desde niño y nunca lo había visto rendirse sin luchar. Insistió en visitar el garaje, pese a la resistencia inicial de Sarah. Una vez dentro, Martha notó que el suelo de concreto había sido limpiado recientemente. El brillo anómalo de las baldosas y el persistente olor a disolvente indicaban una limpieza profunda e inusual. Una de las losetas estaba agrietada, como si algo pesado hubiera caído sobre ella. En una esquina, encontró una caja de herramientas mal cerrada. Dentro, entre destornilladores y cables, yacía un solo guante de trabajo parcialmente chamuscado. El otro no estaba. Martha intentó no precipitar conclusiones, pero la inquietud crecía. Había hablado con varios vecinos, y al menos 2 de ellos confirmaron haber oído un ruido fuerte, metálico, en la noche anterior a la boda. Uno de ellos describió el sonido como si se hubiese caído una caja pesada desde gran altura. Sarah, mientras tanto, seguía con su vida bajo una extraña normalidad. No hizo declaraciones públicas ni acudió a los medios, pero al mes de la desaparición presentó ante las autoridades locales la solicitud para que su marido fuera declarado legalmente desaparecido. Ese paso, según la legislación del estado, era necesario para poder reclamar el seguro de vida contratado por Jackson años atrás. La póliza seguía activa, con una suma significativa como compensación. En paralelo, un nuevo rostro comenzó a ser visto con frecuencia en la casa de los Miller. Richard Baines, un hombre de mediana edad con registros judiciales menores, por impago de multas y pequeñas disputas civiles, apareció por primera vez a finales de julio. Al principio se presentó como un amigo de la familia, pero en pocas semanas se instaló en la vivienda. Algunos vecinos comenzaron a notar detalles inquietantes. Conducía un vehículo tipo pick-up, de color gris oscuro, notablemente similar al de Jackson. Aunque las placas eran diferentes, el modelo y pequeñas marcas visibles hacían pensar en una coincidencia poco probable. Lo más perturbador fue un detalle que Martha detectó durante una visita rápida. Richard llevaba un anillo dorado en la mano izquierda, casi idéntico al que Jackson había usado durante décadas. Un diseño personalizado, imposible de confundir. El silencio en torno al caso comenzaba a quebrarse. El 4 de noviembre de 2018, menos de 5 meses después de la desaparición de Jackson Miller, Sarah contrajo matrimonio con Richard Baines en una discreta ceremonia en el condado vecino. La boda no fue anunciada públicamente ni comunicada a la familia de Jackson. Según el acta de matrimonio, Sarah se identificó como viuda, basándose en el documento de persona desaparecida emitido semanas antes. Poco después, recibió el pago completo del seguro de vida de su esposo, una suma de $250,000. La transferencia fue realizada sin contratiempos, dado que el caso no presentaba, oficialmente, indicios de crimen. Con el dinero, la pareja adquirió una vivienda en un barrio residencial al oeste de Kingston. La antigua carpintería fue vendida y el taller cerrado. Las herramientas, algunas con valor sentimental y económico, fueron subastadas junto con el mobiliario. No hubo ceremonia de despedida, ni actos en honor a Jackson. En los registros públicos, su nombre se iba diluyendo lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Mientras tanto, Martha, ajena aún al nuevo matrimonio, continuaba investigando por su cuenta. La comunicación con Sarah era tensa, limitada a mensajes breves. La relación entre ambas, antaño cordial, se había transformado en una distancia marcada por el recelo y el silencio. A través de una fuente confidencial en la administración local, Martha accedió accidentalmente a la información del nuevo estado civil de su excuñada. Confirmó el matrimonio en los archivos del registro civil. El impacto fue inmediato. La imagen de Sarah viuda doliente se desmoronaba, reemplazada por una figura capaz de rehacer su vida con notable rapidez.
Motivada por la sospecha, Martha solicitó el historial bancario de su hermano y allí encontró un detalle revelador. Entre febrero y mayo de 2018, se realizaron varias transferencias mensuales desde la cuenta de Jackson a una persona llamada Richard Baines. Los montos no eran elevados, pero eran constantes. No existía ninguna explicación clara sobre la relación financiera entre ambos hombres. Con esa información, Martha acudió a la policía, pero el caso permanecía oficialmente cerrado por falta de pruebas directas. Fue entonces cuando decidió contactar a un especialista en identificación de vehículos por número VIN. El pickup que ahora conducía Richard tenía modificaciones visibles, pero al revisar bajo la capa de pintura se encontró un número de serie correspondiente a una Dodge Ram, registrada originalmente a nombre de Jackson Miller. El cambio de titularidad se había realizado en junio, pocos días después de la boda de Hailey. El vehículo, legalmente transferido, ya no podía ser incautado sin orden judicial. Ante la pasividad de las autoridades, Martha decidió acudir a un periodista local de investigaciones, conocido por cubrir casos judiciales complejos. En medio de su búsqueda, revisando la correspondencia acumulada en la casa de su hermano, Martha encontró una memoria USB dentro de un sobre sin remitente. El archivo principal era un video, fechado semanas antes de la desaparición. En la grabación, Jackson aparecía solo en el garaje, con rostro tenso. Declaraba que, si alguien veía ese video, era porque él no se había ido por voluntad propia. Detrás de él, brevemente, se distinguía una figura. El contenido era breve, pero suficiente para encender nuevas alarmas. Martha comparó detenidamente el anillo que Richard Baines llevaba en la mano con las fotografías del álbum de bodas de su hermano. El diseño era idéntico, una delgada banda de oro con una inscripción en su interior que decía S+ Coto para siempre. El grabado, aunque parcialmente desgastado por el uso, era reconocible. Decidió llevar la imagen a un joyero local que había trabajado anteriormente con Jackson. El especialista confirmó que se trataba de un diseño personalizado, encargado por él en 1995, único en su tipo y sin duplicados conocidos. Aquella pieza, pensada como símbolo de unión, ahora se encontraba en la mano de un extraño cuya relación con Sarah había comenzado a levantar sospechas serias. Martha documentó el hallazgo tomando una fotografía clara del anillo en la mano izquierda de Richard durante una reunión informal a la que había asistido fingiendo cordialidad. Sabía que las pruebas visuales podían perderse en interpretaciones, pero necesitaba construir un archivo sólido que pudiera sostener una reapertura del caso. Continuó revisando objetos personales de su hermano que la policía había devuelto tras considerar que no contenían evidencia útil. Entre ellos estaba su antiguo portátil, inactivo desde hacía meses. Con la ayuda de un conocido técnico en informática, logró acceder a un archivo cifrado que, tras ser descifrado, reveló un conjunto de documentos. Nombres, fechas, cuentas bancarias y detalles de encuentros entre Sarah y Richard. La primera mención a Baines databa de enero de 2017, más de un año antes de la desaparición de Jackson. La información no dejaba lugar a dudas. Sarah y Richard mantenían contacto desde mucho antes de que Jackson fuera considerado desaparecido. Había referencias cruzadas a movimientos financieros, a visitas en moteles específicos e incluso a un viaje conjunto a Albany bajo identidades distintas. La narrativa construida por Sarah sobre un vínculo reciente se desmoronaba. Martha recopiló todos los documentos y los entregó a una periodista de investigación de un medio regional, especializada en crónica judicial. No confiaba en que las autoridades locales actuaran con la rapidez necesaria, pero sabía que la presión mediática podía provocar un cambio. 2 días después, el artículo fue publicado bajo el título Desapareció. Ella se casó. El anillo del culpable en plena vista. El reportaje incluía imágenes del anillo, fragmentos del archivo descifrado y un resumen de los eventos cronológicos, planteando preguntas clave sobre el accionar de Sarah y Richard.
La nota se volvió viral rápidamente, acumulando más de 1 millón de lecturas en menos de una semana. El interés del público creció, así como la atención sobre el caso por parte de medios nacionales. Fue entonces cuando Martha recibió un sobre sin remitente. Dentro había un plano a mano alzada con coordenadas y una sola frase escrita con letra temblorosa: «Busca detrás del motel». El motel, ubicado en las afueras de Kingston, coincidía con uno de los lugares mencionados en el archivo digital de Jackson. La pista era demasiado concreta para ignorarla. Martha notificó de inmediato a las autoridades, con la esperanza de que esta vez alguien escuchara. La policía recibió el plano enviado de forma anónima, y tras una evaluación preliminar, decidió enviar un equipo de búsqueda al área señalada, un terreno boscoso a poco más de 1 hora al norte de Kingston. El lugar, apartado y de difícil acceso, estaba ubicado detrás de un viejo motel en desuso, oculto por una densa vegetación y sin senderos marcados. Durante los primeros minutos de exploración, los agentes detectaron restos de una fogata apagada y se hallaron fragmentos de tela dañados. La presencia de perros especializados en rastreo permitió identificar un punto específico cerca de un árbol caído. Las herramientas de excavación revelaron algo inesperado: un contenedor de plástico, herméticamente sellado, enterrado a poca profundidad. Dentro del recipiente hallaron una chaqueta de hombre, deteriorada por el tiempo pero reconocible. En uno de los bolsillos aún permanecía un reloj metálico con las iniciales OJM grabadas en la parte posterior. Junto a él se encontró una herramienta con señales de uso reciente y una fotografía rota. El rostro de Jackson aparecía parcialmente visible, mientras la parte superior derecha había sido arrancada. El análisis forense confirmó los análisis forenses confirmaron la presencia de rastros biológicos en los fragmentos de tela, coincidentes con el perfil genético de Jackson Miller. Aquello no representaba una prueba definitiva de homicidio, pero sí alteraba sustancialmente el marco del caso. La noticia de los hallazgos no tardó en llegar a los medios. Richard Baines fue citado para declarar, pero no acudió. Las autoridades visitaron el domicilio que compartía con Sarah, solo para descubrir que ambos habían desaparecido sin dejar aviso. En el interior, la vivienda estaba parcialmente vacía. Cajas abiertas, pertenencias faltantes y restos de embalaje reciente sugerían una partida apresurada. Sobre la mesa de la cocina se encontró un paquete de tarjetas SIM sin activar y un sobre vacío de una empresa de paquetería, dirigido a un apartado postal de Oregón. La desaparición conjunta de Sarah y Richard desató una segunda oleada mediática. Martha, frustrada por la falta de medidas cautelares previas, publicó en redes sociales un mensaje acompañado por la fotografía del anillo. «Están huyendo. ¿Todavía creen que él se fue solo?». El mensaje fue compartido miles de veces y provocó la reapertura formal del caso. Se activó una línea directa para recibir pistas, y en solo 3 días se recibieron múltiples llamadas de distintos estados. Una de ellas provenía de un empleado de motel en Ohio. Afirmaba haber visto a un hombre que coincidía con la imagen de Richard en las noticias. Conducía una camioneta de color gris oscuro con matrículas irregulares. La policía local acudió al lugar y confirmó que el vehículo coincidía con las características de la Dodge Ram, registrada originalmente a nombre de Jackson Miller. En el interior del automóvil encontraron documentación personal, una licencia de conducir y un anillo dorado. El anillo, intacto, llevaba la inscripción S+J O para siempre. Los indicios acumulados ya no podían ignorarse. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba la verdad completa. Richard Baines fue detenido sin resistencia en el estacionamiento del motel de Ohio. Al momento de su arresto llevaba consigo un bidón de gasolina parcialmente lleno. Se halló una herramienta con indicios de oxidación reciente y la documentación personal de Jackson Miller, incluyendo su licencia de conducir. En su mano izquierda seguía usando el anillo dorado con la inscripción S+J para siempre. Durante el traslado a la comisaría, evitó cualquier declaración. Al llegar, se acogió al derecho de permanecer en silencio,
Simultáneamente, la policía estatal obtuvo una orden para registrar el historial de llamadas, los registros digitales y los archivos residuales del ordenador portátil que había pertenecido a Jackson. El análisis forense de los dispositivos reveló conexiones remotas desde direcciones IP vinculadas a redes utilizadas por Sarah en los meses previos a la desaparición. En uno de los discos duros se hallaron versiones preliminares de un supuesto mensaje de despedida atribuido a Jackson. En el texto, redactado con frases breves y tono artificialmente sentimental, se expresaba un deseo de alejarse para empezar de nuevo lejos de todos. Sin embargo, el archivo mostraba múltiples ediciones, una de las cuales contenía una anotación. ¿Demasiado emocional? Los investigadores remitieron el documento a peritos caligráficos, quienes concluyeron que la escritura no coincidía con la de Jackson, sino con la de Sarah. Días después, Sarah fue localizada en una terminal de autobuses en el estado de Oregón. Intentaba abordar una línea interestatal utilizando documentación falsa. En su bolso llevaba varios pasaportes adulterados, 3 tarjetas SIM sin activar y una suma considerable en efectivo distribuida en sobres. Durante el interrogatorio inicial, declaró estar confundida y cansada, sin ofrecer una versión coherente de su paradero reciente ni de su relación con los documentos de su marido. La policía catalogó su comportamiento como evasivo, pero no irracional. El registro del domicilio que había compartido con Richard arrojó más evidencia. En una cavidad oculta en la pared del sótano se encontró un sobre con varias hojas escritas a mano, algunas tachadas y otras corregidas con tinta de distinto color. Eran borradores del mismo mensaje de despedida atribuido a Jackson. En uno de los márgenes se leía una frase inconclusa. Si esto no funciona. Los peritos confirmaron la autoría de Sarah. Los informes psicológicos elaborados por los peritos del Estado describieron un patrón de conducta caracterizado por la frialdad emocional, la planificación prolongada y la ausencia de remordimiento evidente. Indicaron la existencia de rasgos de personalidad narcisista, acompañados de una marcada tendencia a la racionalización de actos moralmente cuestionables. Las conclusiones apuntaban a que Jackson no representaba una amenaza directa, sino un obstáculo emocional y logístico para la nueva vida que Sarah y Richard intentaban construir. La elección de eliminarlo, aunque envuelta en justificaciones personales, parecía haber sido premeditada. El anillo, concebido como símbolo de unión, había sido transformado en una evidencia central. Ya no representaba promesa ni recuerdo, sino traición. Exhibido bajo una vitrina en la sala de pruebas, se convirtió en la pieza clave de una narrativa que empezaba a definirse judicialmente. El caso fue asumido por la Fiscalía Federal debido a la magnitud del fraude, la movilidad interestatal de los acusados y la acumulación de pruebas. Se presentaron cargos formales contra Sarah Miller y Richard Baines por asesinato en primer grado, fraude de seguros, falsificación de documentos y lavado de dinero. Ambos fueron trasladados a instalaciones penitenciarias distintas para evitar comunicación entre ellos. La estrategia de la acusación contemplaba la posibilidad de que alguno intentara incriminar al otro a cambio de una reducción de pena, táctica común en procesos con coimputados. Durante las primeras audiencias, Richard adoptó una postura de silencio total, negándose a responder a las preguntas, incluso de su propio abogado. Sarah, en cambio, optó por colaborar parcialmente, ofreciendo declaraciones que resultaron contradictorias. En un primer momento intentó minimizar su implicación, sugiriendo que había sido manipulada emocionalmente. Posteriormente atribuyó a Richard la planificación y ejecución de los actos más graves. La inconsistencia en su relato debilitó su posición ante los fiscales, que ya contaban con evidencia acumulada durante meses. Uno de los elementos más contundentes fue el acceso a grabaciones obtenidas de una estación de lavado de autos, situada a las afueras de Kingston. En las imágenes, se observaba a Richard limpiando intensamente la parte trasera de la camioneta Dodge Ram, durante la madrugada del 7 de junio de 2018,
apenas horas antes de la boda de Hailey. El análisis forense reveló rastros de sangre humana en las fibras del revestimiento interno del maletero, y una coincidencia genética parcial con los restos encontrados en la tela quemada hallada en el bosque. La trayectoria de movimiento del vehículo, reconstruida a partir de cámaras de tráfico y pings de antenas móviles, coincidía con la ruta que figuraba en el mapa anónimo entregado a Martha. La secuencia de datos indicaba una parada prolongada exactamente en la zona donde luego se hallaría el contenedor enterrado. Además, se presentó como prueba una huella de bota que coincidía con el calzado encontrado en el armario de Richard al momento de su detención. La marca, impresa en la tierra húmeda junto al árbol donde se recuperaron las pertenencias de Jackson, tenía la misma medida y patrón de desgaste. Uno de los detalles más significativos fue la existencia de un comprobante de alquiler de un congelador industrial portátil, fechado 3 días antes de la desaparición. El aparato había sido instalado en el garaje de los Miller y retirado por una empresa privada sin dejar rastro documental adicional. Un vecino declaró haber visto, la noche del 6 de junio, como 2 personas transportaban, se detectó un objeto voluminoso envuelto en material no identificado hacia un vehículo, aunque no supo identificar con precisión a los implicados. Con esta secuencia de hallazgos, el caso fue elevado a juicio. La acusación solicitó la pena máxima y presentó a Martha como testigo principal. Su persistencia había resultado clave para desentrañar una historia cuidadosamente construida para ocultar la verdad. El juicio se perfilaba como uno de los más mediáticos del Estado en los últimos años. El juicio comenzó el 12 de septiembre de 2019. En el Tribunal Superior del Estado de Nueva York, se asignó un jurado de 12 miembros, cuidadosamente seleccionados entre más de 200 candidatos. La Fiscalía presentó su caso como un ejemplo claro de asesinato premeditado motivado por interés económico. Desde la primera audiencia quedó claro que el eje del proceso no sería solo la reconstrucción de los hechos, sino también el análisis de las motivaciones que llevaron a los acusados a ejecutar un plan de tal complejidad y frialdad. La evidencia fue presentada en bloques temáticos, cada uno cuidadosamente estructurado. El primero giró en torno al anillo de bodas. Aquel objeto inicialmente sentimental se convirtió en símbolo de la traición. Fue mostrado al jurado dentro de una urna de seguridad, con su inscripción visible. Los peritos explicaron su singularidad, y el hecho de que Richard lo llevara en la mano tras la desaparición de Jackson fue interpretado como una apropiación simbólica, casi provocadora. Le siguieron las grabaciones del lavado del vehículo, las huellas, los rastros biológicos y el recorrido del coche según las cámaras de tráfico. La secuencia fue acompañada de testimonios de peritos en criminalística, quienes detallaron cómo cada fragmento de información se alineaba para sostener la hipótesis del homicidio. Los fiscales enfatizaron la existencia de un patrón de comportamiento que mostraba preparación, coordinación y ocultamiento, sin espacio para la improvisación. En la segunda semana del juicio se abordaron los documentos bancarios, las transferencias previas al crimen y los archivos hallados en el ordenador de Jackson. El jurado escuchó cómo se había intentado fabricar una narrativa de abandono voluntario mediante documentos falsificados y simulaciones digitales. La frase, demasiado emocional, resaltó como símbolo de la distancia afectiva de los implicados respecto a su víctima. La defensa trató de invalidar esta línea argumental alegando presión psicológica y falta de intencionalidad clara, pero la acumulación de detalles contradecía su planteamiento. Sarah fue descrita por los psicólogos del tribunal como una persona metódica, con alto nivel de control emocional, hábil en la manipulación y con escasa empatía demostrada durante las entrevistas. Richard, en cambio, fue calificado como dependiente, con rasgos sumisos, pero plenamente consciente de sus actos. La Fiscalía evitó en todo momento convertir a ninguno en figura central de simpatía o rechazo, concentrándose en la mecánica de los hechos y sus consecuencias legales. Martha Miller testificó en la tercera semana. Su relato fue breve, medido y preciso. Habló de su hermano, de sus sospechas desde el principio, del video encontrado, del anillo, del mapa. No apeló a la emoción, sino a la lógica.
Su papel resultó decisivo para consolidar la narrativa de la acusación. El veredicto fue unánime. Sarah Miller fue condenada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Richard Baines recibió una sentencia de 20 años por complicidad. El tribunal declaró a Jackson Miller legalmente fallecido y víctima de homicidio. Su nombre fue rehabilitado ante los registros oficiales. El juicio se cerró con una imagen, el anillo, ya no en un dedo, sino en evidencia, custodiado como prueba definitiva de una verdad restaurada. Tras la conclusión del juicio, el nombre de Jackson Miller fue oficialmente inscrito en el Registro Estatal de Víctimas de Homicidio. En su ciudad natal, Kingston, la comunidad local impulsó una iniciativa para preservar su memoria. Con autorización municipal y fondos reunidos en parte por donaciones anónimas, se instaló una placa conmemorativa en el terreno donde antes se ubicaba su casa familiar. El lugar, ahora vacío, fue transformado en un pequeño jardín con bancos de madera y flores nativas. La placa, de bronce oxidado, llevaba una inscripción sencilla: Jackson Miller. 1932-2018, la verdad no muere. La ceremonia de inauguración no fue pública, pero contó con la presencia de algunos vecinos, representantes de la fiscalía y Martha. Ella permaneció al margen, evitando protagonismos. Había rechazado entrevistas televisivas y ofertas editoriales. Su compromiso no era con la fama, sino con la restauración de una verdad silenciada. La figura de su hermano, lejos de convertirse en símbolo de tragedia, fue presentada como la de alguien que, pese a su ausencia, logró señalar el camino hacia la justicia mediante pequeñas señales dejadas a tiempo. Hailey, la hija de Jackson, se mantuvo alejada durante el juicio, pero reapareció meses después con un proyecto propio. Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, brindando asistencia legal y emocional a las familias. El fondo, llamado Voces Persistentes, fue inaugurado con una declaración pública donde evitó mencionar a su madre, centrando el discurso en el deber de no aceptar el silencio como respuesta. Su enfoque era pragmático, enfocado en resultados, y pronto obtuvo reconocimiento por su impacto en casos similares. Martha, por su parte, inició un podcast de crónica judicial titulado Bajo la Superficie, donde relataba investigaciones reales desde la perspectiva de quienes no ocupaban los titulares. En el primer episodio, narró los detalles del caso de su hermano, con énfasis en los errores procesales, la pasividad institucional inicial y la importancia de las pruebas circunstanciales. Evitó dramatizar y presentó cada elemento con precisión, construyendo un relato accesible que fue valorado por juristas y oyentes comunes por igual. Uno de los objetos más emblemáticos del caso, la camioneta Dodge Ram, fue donada por orden judicial al Museo Estatal de Ciencias Forenses. Allí fue incorporada a una exposición permanente sobre investigación criminal contemporánea, acompañada por una sección educativa sobre detección de fraudes, análisis forense digital y procedimientos de búsqueda de desaparecidos. En una vitrina adyacente, se exhibía el anillo dorado con la inscripción original, junto a una placa que señalaba: a veces, el objeto más pequeño revela la verdad más profunda. La ausencia de un cuerpo no impidió la validación de los hechos. El caso de Jackson Miller sentó precedente en la admisión de evidencia digital y contextual en juicios de homicidio sin cadáver. Su historia fue citada en conferencias, analizada en facultades de derecho y utilizada como material de formación para policías y fiscales. El legado de Jackson no fue el de una víctima olvidada, sino el de un hombre cuya memoria, sostenida por actos persistentes de verdad, se negó a desaparecer. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales.
Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.